En ese momento la protagonista se ve algo sorprendida, y ésta se pregunta que cómo que Nick, o que por qué así de repente, y ella dice que no, pero pregunta que por qué, y Jeffrey dice que escuchó que están fabricando productos con el plano que ella tomó, recordando cuando este chico llamó al joven maestro, porque ese es verdaderamente el mejor invento, y Jeffrey dice que así que, se preguntaba por si acaso, y la protagonista piensa, que aunque dijo que no le importaba lo que hiciera con el plano, se pregunta si tal vez no le haya gustado que se haya convertido en un producto, y la protagonista dice, que simplemente lo encontró tan fascinante así que tenía tanta curiosidad sobre cómo funcionaba, y por eso se lo contó al abuelo, y él dijo que ayudaría con gusto. Esto sorprende a Jeffrey, quien dice que la idea de papá, no. Este pregunta si la idea del abuelo fue que estuvo detrás de eso, o si fue la suya. La protagonista dice que por supuesto, y va a convertir todos los otros planos en producto también. Esta pregunta si puede hacerlo, y Jeffrey dice que bueno, porque es suyo ahora, así que depende de ella. Y este pone un pero, y le pregunta si está segura de que nadie le dijo que lo hiciera, y la protagonista dice que sí, y esta piensa que no puede confesar exactamente, pero gracias a eso ha sido capaz de mantener el laboratorio funcionando, e incluso ha ganado algo de dinero. Y esta le pide a Jeffrey que no se preocupe, porque ha registrado la patente bajo el nombre del señor Jeffrey también. Jeffrey pregunta que cómo que patente, y la protagonista dice que sí, porque esas herramientas mágicas son diseñadas por el señor Jeffrey, y aunque no puedan recolectar ganancias de inmediato, al menos podrán ganar regalías futuras, viendo nosotros la producción de herramienta mágica, porque la ganancia de manufacturas y distribución son del abuelo, y las regalías de patente postventa serán de la pequeña, y ante esto ella se queda en silencio muy feliz. Pero la pequeña dice que eso fue lo que le explicó el abuelo, y Jeffrey le pregunta que quién le dijo que haga algo como eso, y la protagonista hace saber que dijeron que adjuntar una patente dejaría claro a todos que el señor Jeffrey lo creó, así que dijo que quería hacerlo de esa manera. Y ella piensa que bueno, porque la verdad es, porque estaría en ruinas si le echaran del laboratorio, y necesitaba una forma de sobrevivir. Ante ello poniendo un pero, porque si dijera eso, él volvería a discutir con el duque, así que solo se hará la tonta. Y la protagonista dice, que para que el señor Jeffrey pueda concentrarse en su investigación sin preocupaciones, lo ha hecho. Jeffrey está en silencio y en ese momento limpia sus ojos, y le hace saber a la pequeña que ella es verdaderamente incomprensible, y esto mientras la pequeña come, porque eso se derrite en su boca. Pero aquí pasamos más tarde, porque Jeffrey confrontó al duque, y todo fue arreglado para seguir sus deseos de ahora en adelante, y eso significa que podía seguir estudiando dentro de la familia y trabajando como asistente de Jeffrey, y bueno, el mayordomo mediaba toda la situación, la misma que Jeffrey quería terminar rápido para irse. Pero este mismo le dice a la protagonista que pensará en sus opciones de carrera futuras con calma, porque es muy pronto para decidir si irá a la academia o el instituto académico, y la protagonista menciona que Jeffrey no parecía completamente complacido cuando dijo eso, pero como se aseguró de expresarse absolutamente emocionada cuando él dijo eso, pareció dejarlo pasar. Recordando cuando él dijo que ella tiene que contarle lo que ha estado aprendiendo en el instituto, y le preguntó si de acuerdo, y la protagonista celebraba y dijo que sí, porque destacará en todo y será la mejor estudiante. Y esta piensa que entonces finalmente llegó ese día. Aquí vemos que alguien llama a la joven señorita, porque debe asegurarse de estar segura en el camino. Es Mary, porque si se cae, debe asegurarse de decírselo al profesor, y la protagonista dice que está bien, lo hará, y esto mientras se ve feliz, porque finalmente comenzó a asistir al instituto educativo donde estudiaría bajo la guía de los tutores de la familia Browno. Mencionando que la educación de la familia Browno se lleva a cabo principalmente a través del instituto, y aunque la mayoría de los estudiantes son descendientes directos, hay niños destacados de familias secundarias que son ocasionalmente permitidos a estudiar juntos con ellos después de pasar por ciertos procedimientos de verificación. Y la protagonista piensa que como todos son familia de todas formas debería intentar llevarse bien con ellos. Y esto, mientras alguien pregunta si está bien sentarse ahí, misma persona que le dice hola a la protagonista, sorprendiéndola, y este chico dice que entonces, le pregunta si ella es la descendiente directa que dijeron que iría,
y ante esto la protagonista piensa que el sol está muy brillante, y apenas puede ver, dice hola. Y este chico sigue acercándose, mismo que extiende la mano, porque es un gusto conocerle. Él dice que su nombre es Frederman, y ha estado en el estado por más o menos un mes, y tiene 10 años. La protagonista suspira, y dice Frederman, pensando que entonces, ese niño es un Frederman, mencionando que es el pródigo que se unió a los caballeros imperiales conocido por sus habilidades excepcionales y su apariencia deslumbrante, haciendo que las damas de la sociedad se desmayen, y en el imperio, Frederman se vuelve tan famoso, que no conocerlo haría cuestionar si siquiera se es ciudadano. Pero la protagonista dice que es Arelin, y está encantada de conocerle, también dice que tiene 7 años, y Frederman le pide que por favor cuide de él. Pero en ese momento se escucha un alboroto, y ambos pequeños giran a ver. Frederman se sorprende mientras su rostro es de disgusto, porque están ahí. Aquí vemos a los dos mocosos, y Abelón le pide a un chico que se mueva porque está bloqueando el camino, esto mientras Vimer está riendo, y ante esto la protagonista tiene ese rostro algo extraño, y ella piensa que ese es Nux Brauno. Y ese niño fue famoso por razones diferentes a la de Frederman, porque ese niño eventualmente se convertiría en un mago de la corte imperial. Y mientras que a los magos como Jaffrey pueden usar piedras mágicas para cumplir el rol de un mago, aquellos que nacen con maná innato están en un nivel completamente diferente. Y la protagonista piensa que en el imperio de Ebliner, los magos siempre son tratados con gran reverencia, y han pasado siglos desde que surgió un mago destacado. Pero Nux, quien despertó sus habilidades más tarde en la vida, se alzaría la fama como el más grande mago. Y esta piensa pensar que alguien con un futuro tan prometedor está siendo acosado tan cruelmente. Y si el padre de Nux, Moudley Brownox, se enterará de eso, entraría en cólera. Por esta se pregunta que por qué no le cuenta a su padre sobre eso, porque si sigue así, podría marchitarse antes de siquiera convertirse en el mago imperial. Pero en ese momento Frederman les pide que se detengan, porque Nux parece estar sufriendo. Pero Abelón le dice que no es nada que le incumba, y Vimer le pide que no se meta. Ante esto Frederman se queda en silencio, pero aquí vemos que Vimer se sorprende, porque es la parásita, y Abelón lanza un chasquido, porque ahora hay otro enano que no encaja. En ese momento Frederman le pregunta a la protagonista si los conoce, y esta dice que bueno, algo así, pero se pregunta que cómo que no encaja, y aquí vemos que Vimer se queda viendo algo, y le grita a la protagonista que se mueva, porque ese es su sitio, mientras le empuja. Y ante esto, Frederman le dice que él, pero en ese momento una persona da los buenos días al joven amo y a la joven señorita, y desea una buena mañana para ellos, y Vimer le pregunta que qué hace ahí, o si el profesor vuelve a llegar tarde, esto mientras Frederman ayuda a la protagonista a pararse. Pero la profesora dice que el señor Gilbert tuvo un asunto urgente, así que la clase de ese día se pospondrá para el próximo día, y esta pide que por favor terminen de leer el libro para entonces. Y Vimer le pregunta que qué dice, que si otro libro aburrido para ver. En ese momento la profesora se da cuenta de la protagonista, y ésta se queda mirando en silencio, y dice que entonces se retirará. Ante esto, la protagonista piensa que simplemente presentó su renuncia y se fue, o piensa que no, porque quizás eso sea lo más sensato, preguntándose que qué podría decir un sirviente sin poder frente a los niños nobles, porque en última instancia, los únicos que podrían resolver eso son los adultos con autoridad o alguien con el apellido Brauno. Pero en ese momento Abelón llama a su hermano, y le pide que continuemos montando a caballo. Ante esto Nux se ve muy aterrado, pero la protagonista llama a los chicos, porque ella repartirá los libros, y esta pregunta que quién quiere uno, y todos los chicos corren hacia la protagonista, dejando a los dos hermanos estúpidos solos. Pero Abelón le pide a la parásita que oiga, y le pregunta si no escuchó, porque no hay clases ese día, así que debe perderse. Pero la protagonista dice que ella va a leer el libro ahí, y luego se irá, y Abelón se ve enojado ante esto, y le pregunta que qué dice, o que si crea que ese es su casa o algo así. Pero la protagonista le dice que ese lugar está abierto para los niños de la familia, o le pregunta si no es así, y Abelón dice, vaya, porque es muy audaz. Y se queda viendo a la protagonista mientras cierra su puño y lanza un chasquido, pidiéndole que solo espere. Y ante esto la protagonista se volvió a ver como un gatito, y piensa que está bien y por ahora lo dejará pasar.
pero si le molestan de nuevo, seguro que contraatacará. Pero Frederman pide esperar, porque ese libro es el de la clase pasada. Nux dice que tienes razón, y dice que es extraño, porque Alphone nunca se ha equivocado del libro antes. Y esto mientras vemos la profesora parada frente a un lugar. En ese momento Nick dice que adelante, y mientras la profesora Alphone pide disculpas, entra. Pero Nick le pregunta que por qué llega tan tarde, pero Alphone le hace saber que el señor Hilbert le pidió que llevara un libro a la academia, así que fue allí primero. Ante esto Nick se queda pensativo, y dice que entonces, pregunta que por qué tiene las manos vacías, o que dónde está el diario. Alphone dice que el señor Jaffrey dijo que ya no trabajará en la biblioteca y trasladó todos sus materiales a su estudio. Nick pregunta que desde cuándo, y Alphone dice que fue hace un tiempo, para ser precisos, cuando nombró a la señorita Arelyn su asistente. Esto sorprende a Nick, quien pregunta que qué puede hacer ella en particular. Alphone dice que eso, mientras se ve preocupada. Pero Nick le grita que deje de darle vueltas y diga la verdad. Alphone hace saber que no está dando vueltas, es solo que puede que no le crea. Pero Nick le hace saber que eso le corresponde juzgarlo a él, y Alphone dice que la señorita Arelyn está a cargo de encontrar errores en el diario del señor Jaffrey. Nick pregunta que cómo que encontrar errores, o que si puede una niña pequeña hacer eso. Alphone dice que ni siquiera son simples cálculos matemáticos, y la fórmula de cálculo es tan compleja que ni los eruditos pueden resolverlo con facilidad, pero ella es capaz de hacerlo con su mente. Nick se sorprende por esto, y piensa que está hablando del genio Jaffrey, y se pregunta si no es verdad, recordando algo. Cuando alguien dijo que realmente no puede entender por qué un padre enviaría a su pequeña hija a la academia, bueno, era Seria, quien decía que todavía tiembla cada vez que recuerda lo que esa cosa abominable le hizo a su pequeño Abelón. Ante esto Nick está en silencio, pero Seria le pregunta a su cariño si le oye, o si puede averiguar por qué su padre se preocupa tanto por ella. Nick dejó lo que hacía, y este se ve enojado, porque desde antes ella. Seria le pregunta que qué sucede, y aquí vemos a Nick un poco estúpido, pero este dice que el invento de Jaffrey se convirtió en un producto que inesperadamente tuvo grandes beneficios a cambio, pero escuchó que fue idea de esa niña. Seria le pregunta que qué dice, o que si realmente él cree eso, pero Nick se enoja, porque como dijo, ella. Pero Seria dice que además él dijo que el diseño del producto del joven maestro era suyo en primer lugar, y pregunta que cómo se lo quitaron, pero Nick dice que aquello no fue más que palabras, pensando que podría quitárselo y adelantarse a ello serviría de algo. Pero este pregunta que quién iba a pensar que se llevarían ese inútil invento en primer lugar. Este dice que maldición, porque debería haber escrito bien el contrato entonces. Pero Seria pregunta que por qué el joven maestro entregó el diseño a ella, porque en otras palabras, ¿por qué le entregó su legado? Nick dice que ni siquiera es su hija, y le pregunta que de qué legado está hablando, pero Seria dice que lo hace aún más sospechoso, es que hay un gran panorama que solo ellos desconocen. Nick está en silencio, y Seria pregunta si había algún tipo de trato transicional entre el joven maestro y su padre, o si ella fue solo una excusa y por eso sigue dándole prioridad, pero Nick le grita que pare, porque cree que se está volviendo loco, porque le está distrayendo. Seria le pregunta que cómo va a hacerlo si le está dando vueltas como un tonto sin hacer nada. Nick le pregunta que qué dice, que como que un tonto, y Seria dice que no está diciendo eso de él. Pero este empieza a caminar poniendo un pero. ¿Por qué debe fijarse en la situación en la que están ahora mismo? Porque ella sabe que debe ser estresante. Pero le pregunta si no deberían pensar en que pueden hacer lo más rápido posible. Esta toma a Nick por su corbata, y le pide que escuche con atención a su cariño. Porque puede parecer que su padre y el joven maestro se guardan rencor ahora mismo, pero no sabe cuándo unirán sus manos. Así que antes de eso, tienen que saber lo que ambos están tramando. Ante esto Nick piensa que tramando su trasero, porque es obvio que la mocosa es bastante útil, así que su padre Jaffrey se pelearon por ella. Pero si su padre empieza a preocuparse mucho por ella, este se ríe y piensa en esa mocosa, porque ella no es solo un peso muerto, sino un verdadero tesoro. Preguntándose si no es así, este mismo le dice que muy bien a Alphone y ya puede irse, pero Alphone le pide perdón, y Nick le pida que vuelva cuando le llame más tarde. Este le pregunta si le oye, Alphone suspira, y dice que sí, y Nick también suspira, porque también
La próxima vez que le llame ahí debe tener una copia del diario, y si vuelve a equivocarse será mejor que esté preparada. Ante esto Alphone está en silencio, y dice que lo tendrá en cuenta. Aquí pasamos al pasillo, donde Alphone suspira, y esta piensa creer que se ha involucrado en algo más fastidioso de lo que imaginaba. Pero en ese instante alguien le dice a la profesora que ahí está. Esto la sorprende, y vemos a la protagonista con los demás chicos. Alphone llama al joven maestro y a la señorita, y les pregunta si necesitan algún libro. La protagonista suspira porque eso, y aquí una persona le pregunta que a dónde fue estando en su horario laboral. Esto sorprende a Alphone, quien llama al señor Jaffrey, quien también le pregunta que por qué está tan sorprendida. Alphone suspira porque eso, y no esperaba que él estuviera ahí. Y la protagonista le dice a Alphone que le pidieron al señor Jaffrey que les llevara algunos libros. ¿Por qué cree que Alphone les entregó el equivocado? La profesora les pregunta que qué dicen o que si están ahí porque les entregó uno equivocado. Nux se ve algo preocupado, pero dice que ya leyeron Historia del Imperio 1 la última vez, así que fueron a cambiarlo por Historia del Imperio 2. Alphone suspira y dice que lo entiende, y cree que el señor Hilbert quiere revisar el volumen 1 de nuevo por la señorita Arelyn, recordando cuando dijo que es mejor repasar que estudiar por adelantado, aunque bueno, puede ser una mentira. Y Alphone pregunta si no quería que ambos se lo revisaran también. Nux suspira, y Frederman dice que lo entiende, pero la protagonista dice que está bien, ya que los ha leído todo. Alphone pregunta si ha leído ese libro. Bueno, aquí recordamos una pila de libros que no coinciden con la edad de Arelyn regalados por Jaffrey, y la protagonista dice que sí. Es uno de los libros que le pidió el señor Jaffrey que leyera. Ante esto Frederman se sorprende, porque a él le tomó mucho tiempo leerlo ya que le dio sueño, y Nux dice que encontró muchas expresiones difíciles. Pero la protagonista dice que solo se estaba divirtiendo, y ante esto Alphone mira a Jaffrey, quien está en silencio. Pero llama a Arelyn y le dice que se ha solucionado el problema, así que puede salir a jugar con sus amigos. La protagonista pide perdón, pero Jaffrey le hace saber que tiene que buscar unos libros también. Esto sorprende a Alphone, y la protagonista suspira y dice que de acuerdo, lo escuchará, y Jaffrey le pide que se encuentren en su estudio más tarde, y la protagonista dice que sí mientras corre, quedando Jaffrey y Alphone. En ese momento, Jaffrey dice parecer que fue a la academia, y pregunta si Arelyn se adaptó bien. Alphone dice creer que se acercó a los pequeños duques que se fueron con ella, y Jaffrey pregunta que qué hay de los otros chicos, pero Alphone dice que no parece llevarse bien con el joven señor Abelón, y Jaffrey dice que debe haber estado molestándola otra vez, y le pide que cuando vaya a la academia más tarde, debe observar si Abelón vuelve a molestar a Arelyn. Se pone bastante serio, porque si hay más gente que molesta a Arelyn, debe reportárselo. Y ante esto vemos a Alphone bastante mal e irritada, recordando su conversación con Nick, preguntándose si tiene que investigar los antecedentes de todos los que le acosan también, preguntándose que por qué se turnan para darle órdenes a una simple bibliotecaria como ella, porque así se siente como un doble espía, y esto mientras le dice a Jaffrey que entendido, y se pregunta que qué debe hacer ahora, viendo nosotros que Frederman le pide a la protagonista que corran hasta el aula, y la protagonista pregunta si van a correr otra vez, y Nux le pide a ambos que le esperen.